Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Stereo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Bendiciones para todos en este hermoso día. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Bruge Fuentes, adscrito al Ministerio de la Iglesia Internacional Al que Vive y Reina, pastoreada por el siervo del Señor Jaime Enrique Solano Polo y su esposa Maribel Castillo de Solano. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto a través de los 103.6 de la FM en el dial, y nos pueden ver y escuchar a través de los canales de Facebook Live, YouTube, y también, aparte de estas predicaciones, en la plataforma de TikTok. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Bruge Fuentes, y nuevamente bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Es un día especial, un día en el cual nos reunimos por la misericordia de Dios alrededor de la mesa del Señor para estar hablando de su palabra, para estar comunicándonos los unos con los otros en tiempos en donde la iglesia necesita estar más unida que nunca. Son los tiempos que la Biblia reconoce o nos da a entender que son los tiempos finales, y son los tiempos en donde la iglesia tiene que estar más apercibido, por lo cual este programa está siempre hablándole a todos ustedes de estos tiempos finales. Es tiempo en donde hay que estar apercibidos, hay que estar despiertos, hay que tener mucho conocimiento para no ser engañados, y hay que estar en todo tiempo vigilante de todas las cosas que se están sucediendo. Veníamos hablando de la gracia y vamos a seguir hablando con la gracia, tratando de terminar el tema en el día de hoy. Pero primeramente yo los invito a todos ustedes a que estén cerrando sus ojos e inclinando su rostro, y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre, Jehová de los ejércitos, el nombre de tu amado Jesucristo, y también el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Señor, tuya es toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor, es tuyo. Bendecimos, Señor, también esta emisora Bellavista Inspiración, Padre, en el nombre de Jesús, el ministerio de hermano John, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Dios, en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, dependiendo de donde usted se encuentre, Dios mío, que tomes el control de todo lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando a todo este pueblo, Padre, que se congrega alrededor de tu mesa. Bendito eres, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que le proveas, Dios mío, sus alimentos a quien lo necesite, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted derramando una unción de sanidad, Padre, sobre los enfermos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, proveerle un empleo a quien lo esté necesitando, en el nombre de Jesús. Dios mío, retira, Dios mío, toda venda espiritual de todas las personas, de quienes estén vendados por el enemigo y les es difícil aceptar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Dios, Señor, que sea usted libertando al cautivo, llevándose todo dolor, Dios mío, toda angustia, toda falta de fe, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Hazlo como tú quieras, Padre, en el nombre glorioso de tu amado Jesucristo. Señor, creemos, Dios mío, que tú estás entre nosotros, porque tú prometiste que estarías con nosotros, Señor, hasta el fin. Y sabemos, Dios mío, que tú lo que prometes lo cumples. Padre, enviamos tu palabra de liberación, Dios mío, de sanidad, Padre, a todo aquel que lo necesite en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Llena este lugar de tu presencia, y también el lugar en donde están mis hermanos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, Señor, entre tu pueblo. Glorifícate, Padre amado, en el nombre de Jesús, porque tuyo, Dios, es el poder. Para ti no hay nada imposible, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate todo espíritu de distracción, Padre, de burla, de falta de fe. Llévate todo espíritu ladrón que se quiera robar
tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios mío, en esta hora te pedimos, Señor, que tomes el control, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de la cabina de transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control, Padre amado, de todos los instrumentos que se utilizan, Señor, en el nombre de Jesús para llevar esta palabra, Dios mío, hasta donde cada persona lo necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, toma control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de todos los instrumentos que se utilizan, Dios mío, para llevar, Dios mío, esta palabra, Dios mío, a cada persona, Dios mío, que la esté necesitando, Padre. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, entre tu pueblo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos hablando de un tema muy importante, que es el tema de la gracia. Hemos venido ya con el tercer programa, en donde estamos hablando sobre la gracia y voy a hacer un ligero recuento sobre la gracia, de lo que hemos venido hablando. Y primero voy a leer el texto en donde nos hemos basado, que es en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros y también con ustedes. Dice así la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leí hasta el 10, pero los dos versículos iniciales son los bases para hablar sobre la gracia. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Entonces les decíamos que la gracia no es una recompensa. Decíamos que no se compra ni se gana. Y le hablábamos de que la gracia es un regalo inmerecido. Es el amor de Dios derramado sobre quienes no lo merecen, pero que lo necesitamos desesperadamente. La gracia de Dios no solo salva, sino que también transforma, levanta, perdona, restaura y sostiene. Les hablábamos también de que la historia de la humanidad está marcada por el pecado desde el libro de Génesis, o sea, desde el inicio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Allí, en ese momento, allá en el Edén, en el paraíso, como se le reconoce también, allí afloró la gracia, porque Dios pudo acabar con esa primera pareja y hacer una pareja nueva, pero allí brotó la gracia del Señor y esta pareja siguió subsistiendo. Dios no lo destruye, sino que le da otra oportunidad y hay una promesa de restauración. En medio de ese juicio, Dios mostró allí su gracia. Hablábamos también de Noé. Noé también fue llamado por la gracia del Señor. La Biblia no nos habla de un Noé perfecto, y de hecho después de todas estas cosas que pasaron en el diluvio, vemos que hubo ciertas cosas que pasaron, pero que no vamos a tocar en este momento porque no es el tema que estamos tratando. Pero allí en el diluvio Dios muestra también su gracia hacia un hombre y a su familia. Hablamos de que en toda la historia del Antiguo Testamento apunta a la gracia. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la expresión máxima de la gracia es que Dios entrega a su Hijo unigénito por todos nosotros para que seamos salvos. Dios intervino con su amor. Y vamos a ver una serie, les hablaba de
cómo la gracia de Dios, y leíamos un texto en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, vamos a buscarlo para recordar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la gracia de Dios hacia el ser humano, a pesar de que nosotros hemos fallado, a pesar de que hemos desobedecido, a pesar de que de alguna u otra manera hemos negado a Cristo, la gracia de Dios se derrama aún sobre nuestras vidas. Hablábamos que la gracia de Dios transforma lo que el mundo desprecia. Dios no escoge a los fuertes ni a los sabios según los criterios humanos. Y la gracia de Dios es tan poderosa que puede tomar a alguien completamente perdido y darle un propósito, dignidad y una nueva identidad. Amén. Hablábamos también de que la gracia alcanza a los que están en lo más bajo. Y hablábamos de la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Aquel hombre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos le pidió la herencia en vida y se fue y la derrochó con mujeres, con tragos, y quedó sin un peso, quedó en la ruina. Y cuando ya estaba prácticamente sin nada, se acordó de su padre, porque este hombre llegó a desear la comida de los cerdos que le tocó alimentar. Entonces vemos cómo él se arrepiente de haber dejado a su padre y emprende el camino de regreso al padre, y cuando el padre lo ve venir, lo recibe con los brazos abiertos. Ese es Dios también. Así es Dios con nosotros. Muchas veces nos equivocamos, porque todos estamos propensos a equivocarnos, todos pecamos. Es una verdad, es una realidad. Todos pecamos, pero tenemos que arrepentirnos y regresar a los brazos del Padre, que sigue con los brazos abiertos. La Biblia dice ahí en la parábola en la historia del hijo pródigo, que el Padre hizo fiesta, le dio vestiduras nuevas y hasta un anillo le entregó y lo recibe nuevamente. Así es Dios con cada uno de nosotros. Entonces, vemos que la gracia de Dios también restaura la identidad quebrada. No solo somos perdonados, también somos adoptados por el Señor, por Dios, somos adoptados. La gracia de Dios no se limita a salvarnos del infierno, sino que nos hace hijos del Rey. Eso cambia todo. Y Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7 nos recuerda que fuimos redimidos para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, como hijos, tenemos herencia, comunión y propósito. La gracia cambia nuestro nombre espiritual. De rechazado pasamos a ser amados. De esclavos pasamos a libres. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Ese no es un cambio simbólico, es un cambio real y es un cambio eterno. La gracia nos aguarda un lugar en la mesa. Y les hablábamos allí de la historia de Mefiboset, aquel hombre nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, el cual entabló una relación de amistad como hermanos. Se amaron tanto, y allí a través de esa relación de amistad, cuando pasó tanto tiempo y el momento en que le tocó huir a la criada que cuidaba a Mefiboset, se cayó el muchachito y quedó lisiado de las piernas, y estaba viviendo en un lugar que se llamaba Lodebar, y él mismo se consideraba, ya siendo ya un adulto, se consideraba como un perro muerto. Pero un día el rey David mandó a llamar
preguntó si había alguien que había quedado de la casa de Saúl, y uno de los servidores le dijo, sí, quedó uno, se llama Mefibosé y está en Lodebar, una tierra realmente triste. Lo trajeron y a partir de allí David le dijo que comería siempre a su mesa. Esa es una historia que ustedes pueden leer en el libro 2 de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 7. ¿Por qué el rey David hace esto? Por amor. Por amor. Y allí se refleja la gracia. Es la misma imagen que Dios hace con nosotros por amor a su Hijo. No merecíamos nada, pero la gracia nos hace sentar en la mesa del Rey. Y esa misma gracia sigue llamando hoy. No importa cuánto hayas caído, ni cuán lejos te sientas, Dios puede restaurarte. Porque la gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y si tú ya has sido restaurado, no olvides quién te sentó a su mesa. También hablábamos y decíamos que la gracia de Dios nos capacita para vivir en santidad. Porque muchas veces pensamos que la gracia solo sirve para perdonarnos. Pero eso es solo el inicio del camino. La gracia de Dios también es poder para vivir, para poder cambiar, poder para decirle no al pecado, para perseverar cuando todo nos empuja a rendirnos. La gracia nos impulsa, la gracia nos sostiene. Fuimos salvos por gracia. Y es por esa misma gracia que podemos caminar en obediencia cada día. Dios no nos deja solos, no nos va a dejar solos, nunca nos ha dejado solos. Él nos dio su Espíritu Santo y con Él nos dio la fuerza para vivir en santidad. Es la misma gracia la que nos enseña a renunciar también al pecado. No es una excusa para pecar. No es que porque ahora tenemos la gracia, entonces podemos abusar de ella y cada vez pecar y luego pues vamos y nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. No, eso es abusar de la gracia. Acuérdense que llegará el momento en que la gracia también será suspendida, será quitada. Ya, todo tiene un límite. Entonces, ni usted ni yo sabemos en qué tiempo hay el fin de la gracia. Pablo dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No se trata de perfección humana, sino de una transformación espiritual. La gracia nos despierta el corazón, nos da nuevos anhelos. Antes deseábamos complacer la carne, ahora por la gracia de Dios deseamos agradar al Espíritu Santo de Dios. Es la gracia la que nos sostiene también en medio de la lucha. La vida cristiana está llena de batallas, tentaciones, pruebas, momentos de debilidad. Pero allí está Dios. La gracia no desaparece. Cuando las cosas se complican, la gracia no desaparece. Al contrario, es ahí cuando la gracia se vuelve mucho más real. ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando el aguijón lo atormentaba? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso lo va a encontrar en el 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Entonces podemos entender que la gracia no solo perdona, la gracia también
sostiene. No siempre quita la tormenta, pero sí nos va a mantener firmes dentro de la tormenta. No siempre cambia la circunstancia, pero sí va a cambiar nuestro interior. No es nuestra fuerza, ni nuestra disciplina, ni nuestro conocimiento. No es eso lo que nos va a dar la victoria. Es la gracia de Dios la que transforma nuestra debilidad en fortaleza y nuestra vergüenza en testimonio. Obviamente que la gracia de Dios, derramada en cada uno de nosotros, va a producir frutos visibles de santidad. Una fe auténtica no puede estar separada de una vida transformada, y ese cambio no viene del esfuerzo humano, sino del poder de la gracia de Dios. Cuando Cristo habita en nosotros, comenzamos a dar fruto. Se va a ver en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y todas estas son evidencias visibles de una vida rendida a la gracia de Dios. No se trata de vivir sin fallas, se trata de avanzar día tras día. Dios nos forma la imagen de su Hijo, y ese proceso ocurre por gracia, no por méritos humanos, sino por la gracia de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos lo recuerda. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la gracia que nos salvó también es la que nos transforma, nos enseña, nos sostiene y da fruto en nosotros. Y al ver ese fruto, no nos gloriamos en nosotros mismos, sino que nos humillamos ante aquel que lo hizo posible, porque todo proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores. La gracia de Dios nos impulsa. Escuche bien lo que le voy a decir. La gracia de Dios nos impulsa a extender gracia a otros. Cuando entendemos lo que hemos recibido de parte de Dios, por la gracia de Dios, no podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Les he venido diciendo. La gracia no solo nos transforma por dentro, sino que también cambia la forma en que tratamos a los demás. Así como Dios fue misericordioso con nosotros, ahora nosotros somos llamados a reflejar ese mismo carácter en nuestras relaciones cotidianas. Es por eso que el que ha sido perdonado, perdona. El Señor Jesucristo contó una parábola en Mateo 18 sobre un siervo que fue perdonado de una enorme deuda, pero luego se negó a perdonar una deuda pequeña a un compañero suyo. Esa historia revela una verdad profunda. Quien ha sido alcanzado por la gracia no tiene excusa para negar el perdón. Efesios 4:32 lo dice claramente. Antes en benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón que damos no nace de la justicia humana, sino del entendimiento de que nosotros también fuimos perdonados inmerecidamente. La gracia nos mueve a servir con humildad. La gracia nos recuerda que todo lo que somos y hacemos es por la misericordia de Dios. Esto debería destruir todo orgullo espiritual. No somos mejores que nadie. No servimos para ganar puntos con Dios, sino porque Él nos salvó y nos ha dado un nuevo corazón.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo no se jactaba de su ministerio, ni de sus logros. Él reconocía que todo era producto de la gracia de Dios derramada en él. Ese mismo espíritu debe movernos a servir en la iglesia, en el hogar y en la comunidad, no buscando reconocimiento, sino reflejando el amor inmerecido que hemos recibido. Ojo, que siempre es inmerecido. La gracia nos capacita para amar incluso a quienes no lo merecen. La carne busca venganza. El Espíritu, por la gracia, nos lleva a amar a quienes nos han herido. En la carne esto no es posible, pero espiritualmente sí. Esto no es natural, es fruto de una obra sobrenatural. Lucas capítulo 6, versículos 32 al 35 enseña que incluso los pecadores aman a quienes los aman. Pero el llamado del reino de Dios es distinto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y será grande vuestro galardón. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ese es el poder de la gracia de Dios en acción. No solo nos cambia a nosotros, sino que cambia la forma en que respondemos al pecado de otros. Como hemos visto a través de estos programas anteriores y este que va a ser un poco más corto, este estudio no ha sido un repaso superficial de conceptos conocidos. Hemos caminado por la Escritura y desde el principio quedó claro que la gracia de Dios no es solo un acto de misericordia en el pasado, sino una fuerza presente que transforma, sostiene y envía. No estamos aquí por mérito propio, ni seguimos adelante por nuestro propio esfuerzo. Cada paso, cada aliento, cada victoria contra el pecado, cada momento de restauración, todo es por gracia. Y si hoy hay algo bueno en nosotros, es porque Dios ha decidido obrar en vasijas de barro como tú y como yo. Ahora viene la parte que nos toca. ¿Vamos a menospreciar esa gracia con una vida tibia, con una vida cómoda, que solo recibe pero no responde? ¿O vamos a vivir rendidos, agradecidos y decididos a reflejar al mundo el poder de una vida transformada? Si has recibido la gracia de Dios, entonces vívela y vive de acuerdo a la gracia. Muestra los frutos que tiene que producir la gracia de Dios en ti. No la guardes, compártela. No la escondas, no la ignores. Déjala brillar en tu carácter, en tu testimonio, en tu generosidad, en tu perdón, en tu humildad. Pero refléjala. Refleja a Dios en tu vida. Y si aún no has recibido esa gracia salvadora, no salgas igual. Hoy es el día, no importa tu historia, tus caídas, tus cargas, tus problemas. La gracia no se gana, la gracia se recibe y está disponible para ti ahora mismo. Ahora mismo, si vienes a Cristo con un corazón sincero. Porque no hay poder más grande en esta vida que el poder
de la gracia de Dios. La gracia está hoy a tu alcance. Si tú hoy rindes tu vida al Señor, si tú hoy aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la gracia de Dios te va a alcanzar. Por eso, si usted en esta hora, voluntariamente, usted decide recibir a Cristo en su corazón, solamente tiene que repetir conmigo esta corta, sencilla y poderosa oración, por lo cual lo invito a que cierre sus ojos y repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón, no como un invitado, sino como Señor, como el Rey, como el Señor de señores, como el Hijo de Dios que eres, Señor, y reina en mi corazón. Reina en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, todos mis pecados, perdónalos, Señor. Borra mi nombre del libro de la condenación y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted hizo esta oración, usted repitió esta oración, usted ha recibido a Cristo en su corazón y empieza a vivir una vida totalmente diferente, pero necesitas tener una comunión con el Señor. Necesitas seguir creciendo. Necesitas congregarte. De modo que órale al Señor. Que orar es hablar, así como estás hablando conmigo ahora, es hablar con Dios. Eso es orar. Y dile al Señor que te muestre y te lleve a una iglesia de sana doctrina, que son aquellas que predican al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y congrégate allí y dile al pastor de esa congregación que ha recibido a Cristo y que necesita ser discipulado. Pero tú, en tu casa, en donde estés viviendo, ubica un lugar de oración para que día a día estés orando al Señor y tu vida sea transformada y tu vida sea totalmente cambiada. Mis amados hermanos, con esta última etapa, con este programa de hoy, damos por terminado el estudio sobre la gracia. Espero que lo hayan aprovechado al máximo. Queda allí grabado también en las plataformas, pueden volverlo a oír, pueden oír todos los programas, y para que tenga un concepto claro. Y mi hermano, siga adelante con Cristo, porque lo que viene no es fácil. Son tiempos difíciles. En el día de hoy, este programa me tocó grabarlo con anterioridad porque tengo una actividad de tipo profesional que me impide desplazarme hasta la emisora, pero no podía dejar de enviarles el mensaje para que concluyéramos este tema, porque la verdad es demasiado importante. Sé que les voy a quedar debiendo tiempo, pero el tema es sustancioso y amerita que lo estudien, que lo repasen, que lo analicen y que de verdad se den cuenta que la gracia de Dios de verdad nos ha alcanzado. Por eso le decía en programas anteriores que mucha gente dice, no, lo que ese hombre hizo no tiene perdón de Dios. No es cierto. La gracia de Dios es tan amplia, tan generosa, que no importa lo que tú hayas hecho, después que te arrepientas de corazón y te apartes del mal camino, la gracia de Dios te alcanza y alcanzas el perdón de Dios. Todo el que se arrepiente alcanza de Dios misericordia. Mis amados hermanos, un saludo para todos y nos vemos en el próximo programa de Voz del que clama en el desierto. Les habló su pastor y amigo Marco Tulio Brujefuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Internacional al que vive y reina. Que Dios los bendiga y Dios les guarde.